Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizar nuestro espacio radial. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis y por supuesto vamos a avanzar desde el capítulo 25. Ahora bien, como siempre, antes de considerar la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio que tú nos das al abrir tu palabra. Este es el método que tú tienes para hablarnos. No estamos interesados en recibir visiones o sueños, sino que estamos interesados en lo que tú tienes para decirnos por medio de tu palabra escrita. Así que acudimos hoy a ti, Señor, ya que desde tu palabra es que te escuchamos hablar. Danos, Señor, buena audición y abre nuestros ojos, nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu verdad. Oh Señor, esperamos en ti. Obra con tu Espíritu Santo en nosotros. Obra en nosotros por medio de tu palabra con poder. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, mis amigos, Génesis capítulo 25. Ya hemos avanzado en programas anteriores y estamos en el versículo 23. Rebeca tenía 2 hijos en el vientre y ambos luchaban entre sí. Rebeca no podía comprender la situación y fue y oró a Dios. Y dice el versículo 23, le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, en tu vientre. Aquí tenemos entonces mellizos en el vientre de Rebeca. Ella no había tenido hijos nunca antes, por lo cual iba a ser mamá por primera vez. Una respuesta a la oración de Isaac. Dios le respondió y trajo fertilidad a la matriz de Rebeca. Ella había sido infértil. Ella descubrió que eran mellizos y que había un conflicto en su vientre. Esos bebés estaban luchando dentro de ella. Y ella acudió al Señor en oración para preguntarle el significado de todo eso. Y en el versículo 23, Dios le dice el significado. Esta es la interpretación primaria del pasaje. 2 naciones hay en tu seno. Espero que recuerde, mi amigo, en el programa anterior aprendimos del versículo 30 de este capítulo y del capítulo 36 de este libro que Esaú fue Edom y fue el padre de los edomitas. Él pasó a llamarse Edom, que significa rojo, cuando vendió su primogenitura por aquel guiso rojo, Edom. Y los edomitas fueron los enemigos constantes de Israel. También sabemos que el nombre de Jacob pasó a ser Israel, y él fue el padre de los israelitas, la nación de Israel. Así que el conflicto que tenemos aquí en el vientre de Rebeca representaba a 2 naciones. Esa era la interpretación primaria. La nación de los edomitas y también los israelitas. Dios le dijo: 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Ahora, este principio no se practicaba. El mayor no servía al menor. El mayor recibía la primogenitura. El mayor pasaba a ser el líder y los hermanos más jóvenes seguían el liderazgo del más grande. Pero cuando Esaú vendió la primogenitura, hubo un cambio en esa situación. Ahora bien, tipológicamente, lo que tenemos aquí es un cuadro de la relación entre la naturaleza adámica en el creyente y la nueva naturaleza que recibe al nacer de nuevo. Y esa es la aplicación práctica. La interpretación es que tenemos 2 naciones representadas allí, los israelitas y los edomitas. Ambas naciones descienden de Esaú y de Jacob.
Y también tiene que ver con su fortuna, su destino, su futuro en el mundo. El futuro de estas dos naciones ha sido predicho en este mismo pasaje. Así que tenemos aquella interpretación primaria. Ahora bien, tratando de aplicarlo a nuestras vidas en forma de tipología, usted notará que la antigua naturaleza, y estoy empleando el término antigua naturaleza para referirme a la naturaleza adámica que hay en nosotros, la naturaleza que tenemos al venir al mundo. Nacemos con ella. Nosotros somos descendientes de Adán. Al venir a este mundo lo hacemos con la naturaleza caída de Adán, a la que voy a llamar naturaleza antigua o naturaleza pecaminosa. Recuerde que esta antigua naturaleza es, evidentemente, la más antigua de las dos, por la simple razón que estaba presente primero, cuando humanamente nacemos. Esaú representa la antigua naturaleza, el hombre carnal. Él nació primero, y la nueva naturaleza no entra en escena sino hasta el nuevo nacimiento, por lo cual permanecemos con la antigua naturaleza hasta el día que nacemos de nuevo. Así que aquí tenemos un cuadro del tipo de la relación entre la naturaleza adámica y la nueva naturaleza que recibimos por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros en el momento en que nacemos de nuevo. Pero Dios dice aquí también, el mayor servirá al menor. Esaú iba a servir finalmente a Jacob. Edom quedaría bajo el dominio y la sujeción de Israel. Esa es la profecía de ese pasaje allá en Génesis 25. En otras palabras, aplicándolo, la nueva naturaleza tiene una victoria garantizada. El mayor servirá al menor. Ahora, a esta altura voy a invitarlo a ir al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9, quiero que veamos juntos el versículo 9. Dice allí, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora permítame recordarle que en este pasaje de Romanos 9, Pablo no estaba tratando con la salvación. Pablo aquí estaba hablando del servicio en la vida. El mayor servirá al menor. Entonces, el propósito de Dios en cuanto a la elección aquí no tiene nada que ver con el destino del alma, sino con el hecho de que una nación serviría a la otra. Versículo 13. Como está escrito, dice Pablo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, fíjese que dice como está escrito, pero ¿a dónde? Bueno, está escrito no en el Génesis, sino en el último libro del Antiguo Testamento. Mucho después que Jacob y Esaú murieran, lo tenemos escrito en el libro de Malaquías. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, mi amigo, es que Dios aborrece la antigua naturaleza. Dios odia la naturaleza pecaminosa. Él no odia a las personas, odia el pecado. Y ese texto dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que cuando Pablo escribió Romanos, él simplemente se explayó un poco más en cuanto a lo que Dios había dicho allí en Génesis 25. El mayor servirá al menor. Ahora, Dios prometió apoyar a la nueva naturaleza en su lucha. Usted y yo tenemos una lucha. Queremos hacer lo correcto, pero no lo hacemos. Nos enfurecemos y perdemos el temperamento. Lo confesamos y esperamos mejorar, tener un mejor temperamento. Pretendemos ser comprensibles y generosos, pero nos encontramos en el otro extremo y sabemos que la batalla continúa. Pero se da cuenta, Dios juró no apoyar a la antigua naturaleza. Dios no la apoya. Ahora volvamos a Génesis 25. Dice allí en versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y estamos hablando de Rebeca, ¿no?
Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Al fin, las dos naturalezas salen a la luz. Están expuestas, son visibles. En el vientre había una lucha. Esos dos bebés estaban luchando. Claro que no sabían lo que sucedía, pero la Biblia dice que luchaban entre sí. Ahora, ¿quién estaba detrás de esta lucha? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Desde ya que estos bebés, que aún no habían nacido, no tenían nada que ver con la lucha que habían entre ambos. Ellos no se estaban llevando bien en el vientre de su madre. ¿Cuál era el problema? En un momento vamos a ver eso. Ahora, Esaú representa la naturaleza adámica y leemos que cuando él salió del vientre de su madre, o sea, cuando nació, su apariencia física no era muy agradable. Dice versículo 25, salió el primero rubio, era todo velludo, y llamaron su nombre Esaú. Aquí dice rubio, pero en realidad era como un pelirrojo. Justamente Esaú significa rojo. El nombre de Esaú significa literalmente rojo. Y luego dice que era todo velludo. Desde bebé tenía pelitos en sus brazos, su espalda, sus piernas, estaban cubiertos de pelo. Ahora, eso no es común para un niño, nacer con vello. Tal vez hay casos, sí, de bebé que nacen con más vello de lo normal en todo su cuerpo, pienso que puede ser, pero leemos que él estaba con mucho vello. Tenemos mellizos, uno de ellos no es agradable a la vista, por decirlo así, hasta me atrevería a decir que probablemente tenía un aspecto feo por su vellosidad. No sé cómo habrá reaccionado su mamá Rebeca, pero aquí tenemos a Rebeca con sus mellizos. Uno era un niño hermoso, el otro al parecer no tanto. Estoy tratando de darle el cuadro que la Escritura nos presenta aquí. Versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio, todo velludo, llamaron su nombre Esaú, y después salió su hermano. La madre debe haber visto esos dos bebés y había un contraste entre ellos. Esto me hace recordar otra pareja de hermanos. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, tenemos un comentario concerniente a Caín y a Abel. Primera Juan, capítulo 3, dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque era hijo del maligno. ¿Quién puso en el corazón de Caín que matara a Abel? El diablo. Caín nunca fue salvo. Caín nunca aceptó al Señor. Se fue como rebelde. Abel sí, tenemos evidencia de ello. En la epístola a los Hebreos tenemos pruebas más que obvias que indican que Caín nunca se salvó. De hecho, no solo nunca se salvó, sino que nunca hubo un cambio en su corazón. Nunca deseó cambiar. ¿Por qué mató a Abel? Porque era del maligno y el diablo puso eso en su corazón. Muy bien, hermanos, volvamos a Génesis 25, a esta parejita de hermanos que ha nacido, Esaú y Jacob. Jacob parece que iban a ser primero en realidad, y nace segundo, pero va a ser primero después en la historia. Creo que al diablo eso no le agradó, así que fue a cambiarlo si era posible. Y si saltamos allí un poquito en la historia, Génesis 25, 27, leemos, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Esaú era diestro en la caza, su vida se centraría en matar. Él disfrutaba salir con sus armas, su arco, su flecha o lo que fuera para utilizar para matar sus presas. Toda la historia nos revela eso, ya que él regresaría a la casa con un venado o otro animal, y a Isaac, su papá, le gustaba la carne, la comida. Esaú salía y cazaba, esa era su vida, siempre allí matando, eso nos revela el capítulo. Yo entiendo por la Escritura, mis amigos, que estos dos muchachos, Esaú y Jacob, llegaron a ser polos opuestos.
Con el pasar del tiempo, sus diferencias se hicieron mayores, se profundizaron. De pronto podemos ver cierta amabilidad y gentileza en Jacob, que se queda en casa para ayudar, y hasta podríamos llamarlo el niño de mamá. Y luego vemos a Esaú, que nunca estaba en casa. Siempre estaba allí saliendo para cazar, matar, traer sus presas, era su estilo de vida. Y bueno, creo que hay una sombra de lección espiritual para nosotros. Si cultivamos el gusto por el mundo y los placeres de este mundo, el mundo va a tomar su lugar en nuestros corazones. Vamos a dedicar la vida a eso. Si desarrollamos el gusto, el apetito por las cosas espirituales, entonces el deseo por las cosas espirituales es el que va a crecer dentro nuestro. Yo creo que todo depende de cuánto tiempo le dediquemos a cada cosa. Déjeme leer por favor de nuevo el versículo 27. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Jacob llegó a estar, creo, más interesado en su familia. Ahora, no estoy diciendo nada en contra de Esaú, ya que el deseo de ir de casa que tenía bien satisfacía de alimentos a su familia. Simplemente estoy diciendo que se volcó a cierto aspecto de asesinar, de matar, de violencia. Ahora, fíjese que corriendo el tiempo dice que en el versículo 28, Isaac amó a Esaú. E inmediatamente se nos dice la razón por la cual amaba preferentemente a este hijo, porque comía de su casa. Pero Rebeca, su mamá, amaba a Jacob. Ahora, mis amigos, aquí tenemos un hogar dividido. Yo creo que eso estaba mal, que los padres fuesen tan parciales y separados o divididos amando a distintos hijos. Rebeca mostraba favoritismo por Jacob, mientras Isaac mostraba su favoritismo hacia Esaú. No era correcto. Jacob se quedaba en casa y ayudaba a su madre, era un joven de buen parecer, creemos. Esaú tenía ese aspecto más rústico, era velloso en su cuerpo, tomaba sus cosas para cazar animales, salía, traía animales, traía comida. Vemos que Isaac se volcaba más por amar a su hijo Esaú. Mis amigos, aquí tenemos una familia dividida en parcialidad. Y creo que esto no lo debemos pasar por alto. Es un punto muy importante. Fue un error grave en ellos. Ahora bien, ellos habían crecido. Como les dije, Jacob quedaba en casa, era el mimado de su mamá. En aquel día Esaú había salido a cazar. Y bueno, regresó a casa después de un viaje de caza. Aparentemente tuvo un mal día, creo que no consiguió nada. Y en el versículo 29 dice que Jacob guisó un potaje. Él estaba preparando un guisado y creo que ahí vemos nuevamente que era un muchacho de mamá, que ayudaba a su madre en la cocina, en la comida. Obviamente aprendió a cocinar, obviamente. Dice el texto, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, volvía cansado. Evidentemente Esaú estaba con hambre, aparentemente no tuvo un buen día de caza o no hubo mucha puntería allí, o realmente tenía mucho hambre, estaba muy cansado, así que regresó y entró a negociar con Jacob. Y leemos allí en el versículo 30 que le dijo, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo. Ahora, el hombre natural no tiene un corazón, un deseo por las cosas de Dios. Esaú estaba comenzando a mostrar que nunca había tenido un deseo por las cosas de Dios. Nunca tuvo un deseo por las cosas espirituales. ¿Sabe por qué lo digo? Porque él tenía un derecho de nacimiento, una primogenitura envuelta en este asunto, algo muy importante. Y lamentablemente Esaú iba a ceder su primogenitura a Jacob. Ahora Dios sabía eso y ya tenía elegido el hecho de que Jacob, el más joven, heredaría la primogenitura y Esaú, el más grande de los dos, sería sirviente de Jacob.
Esto desde luego significaba también que la nación de Israel prevalecería sobre las naciones gentiles que eran sus enemigos. Esa fue la profecía en este pasaje. Así que ahora Esaú aparece débil y cansado, con hambre, acude a su hermano y le dice: Jacob, dame algo de comer, me estoy por morir de hambre. Estuve en el campo todo el día y no cacé nada. Estoy con hambre, me estoy por desmayar, dame un poco de ese guisado que estás haciendo. Y Jacob le respondió más o menos: bueno, te voy a decir lo que vamos a hacer, te voy a proponer algo. Jacob le iba a proponer que le vendiese en ese momento su primogenitura. Mis amigos, qué tremenda propuesta, algo muy importante por un guiso. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo hoy y en realidad vamos a tratar este asunto en nuestro próximo estudio. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué involucra esa sugerencia de Jacob? Bueno, hay cosas muy importantes en esto, no solo para el momento, no solo para el resto de la vida de ellos, sino para toda la descendencia y descendencia de naciones. Mis amigos, los espero en nuestro próximo programa. Lea Génesis, avance por capítulos 25 y ya entrando al 26. Dios tiene mucho para decirnos a través de su palabra escrita. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.